Te prometo, Susana. Capítulo 17. Despedidas. Demasiadas despedidas. Abandonar el cementerio no sirvió para aliviar la tensión y el sufrimiento que los comentarios por parte de la señora Marlowe habían provocado. Seguían muy presentes para cada uno de los tres. Candy, en un primer momento, había puesto en duda la intencionalidad hiriente de las palabras de la mujer. Hasta llegó a pensar que las había soltado a consecuencia del terrible dolor y sufrimiento por los que estaba atravesando al perder a su hija. Sin embargo, finalmente tuvo que admitir que todo lo que había dicho había sido por completo deliberado. Y en verdad, cada palabra que había escupido por la boca había logrado herirla profundamente. No porque fuera cierto, sino más bien por lo que daba a entender. Si bien todo de lo que les había acusado no dejaba de ser una desproporcionada calumnia, hubo algo de todo aquello en lo que Candy estuvo de acuerdo con la mujer. Y no solo que estuviera de acuerdo, sino que también tanto Terry como ella habían aceptado ese hecho aquella noche en la sala de estar, cuando se quedaron dormidos. Nunca podrían alcanzar la felicidad estando juntos, porque cada vez que recordaran que esa unión venía de la mano y, a consecuencia de la muerte de Susana, lo impediría. Brad se había despedido de ellos allí mismo, a la salida del Camposanto. Aun cuando todo lo que había dicho la madre de la difunta también le había impresionado, mostrando una actitud tácita y reservada después de lo sucedido, no dudó en brindarse para cualquier cosa que la joven y el actor pudieran precisar. Por su parte, Terry no volvió a pronunciar una sola palabra. Lo último que había dicho fue un lacónico gracias al Dr. Warner cuando éste se había ofrecido para ayudarles en lo que fuera necesario antes de despedirse en el cementerio. Abordó el auto en el más absoluto silencio, con una expresión indescifrable en su rostro, y llevó a Candy de regreso al lugar de donde la había recogido, al hotel en el que ella se hospedaba momentáneamente. Detuvo el vehículo en la puerta del establecimiento y no dijo nada. Candy, con la voz entrecortada y los ojos llorosos, le comunicó en aquel momento su intención de regresar a Chicago en un par de días. Terry volvió la cabeza hacia ella, la miró apenas unos segundos y simplemente se limitó a asentir con la cabeza. En cuanto Candy se apeó del vehículo, puso los pies en el suelo y cerró la puerta, se marchó. No volvió a verle. La joven subió a su habitación y se arrojó sobre la cama y lloró tanto y tan fuerte como nunca supuso que sería capaz de hacerlo. Era evidente que la muerte de Susana les había sumido a ambos en una profunda tristeza, pero al menos habría esperado alguna palabra de despedida. Jamás habría podido llegar a imaginar que se marcharía de Nueva York así, sin una palabra, sin un adiós. El día anterior, Candy había acudido al teatro para despedirse de Terry, pero no pudo encontrarle. Igual resultado obtuvo cuando llegó hasta su apartamento. Pensándolo bien, tal vez fuera mejor así. Llegó a la conclusión de que Terry
La estaba evitando y comprendía sus motivos. Una nueva despedida haría las cosas mucho más difíciles. Candy estaba terminando de empacar. Esa misma tarde tomaría el tren que la llevaría de regreso a Chicago. Uno de los empleados del hotel tocó a la puerta para avisarla de que había un hombre esperándola en la recepción. Al parecer, Terry había cambiado de opinión. Quería despedirse de ella, o al menos eso es lo que supuso Candy. A pesar de que se marcharía de Nueva York con el corazón destrozado, Candy bajó al vestíbulo, ansiosa por verle de nuevo y por última vez. Y en esta ocasión estaba segura de que sería así. Nunca más volverían a reencontrarse. Recorrió el perímetro del vestíbulo, pero no le vio. Iba a acercarse al mostrador de la recepción para obtener información cuando una voz conocida la detuvo. «Candy, Brad, ¿qué haces tú aquí?» Candy se acercó a él, en un primer momento bastante sorprendida por su presencia allí. Luego le sonrió. «¿Acaso no te dieron el recado de que te estaba esperando?» Ahora el sorprendido era él, ante la confusión que reflejaba el rostro de Candy. «Sí, me avisaron, pero pensé que se trataba de... Da igual, no importa». La usual sonrisa del hombre desapareció brevemente de su semblante. «Dime entonces, Brad, ¿para qué querías verme?» «Vine a despedirme de ti, Candy». Candy hizo una mueca de sorpresa y movió la cabeza bastante extrañada. «¿Cómo lo sabes?» «Oh, tal vez te lo dije y no lo recuerdo, porque en verdad tenía la intención de hacerlo, pero después de todo lo que sucedió, no sé si llegué a hacerlo o no». «¿Qué cosa?» «Que parto hoy para Chicago». «¿Te marchas?» El tono de su voz denotó perplejidad. «Sí, ¿acaso no es esa la razón por la que tú estás aquí? Eso al menos me dijiste hace un momento, que habías venido a despedirte». «Eso dije, pero creí que era yo el único que tenía la intención de partir». «¿Tú también te vas, Brad?», preguntó Candy consternada. «Sí, en un par de días, cuando deje todo solucionado, regreso a Canadá». «Ha sido breve tu estancia en Nueva York, entonces». «Demasiado corta, diría, cuando mi deseo era establecerme definitivamente aquí, en Nueva York. Pero las circunstancias me obligaron». Sus últimas palabras habían sonado demasiado tristes. «Motivos laborales, supongo. Eres un médico brillante e imagino que te habrán hecho alguna oferta de trabajo mejor». «No». Brad había acortado la distancia con la joven. Acarició con el dorso de la mano la mejilla de Candy con ternura, al mismo tiempo que negaba ligeramente con la cabeza. Clavó sus ojos verdes en el rostro de la joven y no dijo nada. Luego, en cuestión de segundos, añadió: «Motivos personales». Ahora Candy se sintió preocupada. «Espero que tu familia se encuentre bien». «Gracias a Dios, todos están bien». «Te preguntaría cuáles son esos motivos personales, pero no me gustaría que pensaras que soy una entrometida, y me di cuenta de que tus parcas palabras indican una reticencia a explicar la razón de tu partida». «Tú», le interrumpió él, y después guardó silencio. Candy tampoco supo qué decir en aquel momento. Brad sonrió y la miró con ternura. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo al momento. «Claro, por supuesto que puedes».
Tu corazón no va a cambiar de parecer, ¿verdad? Por mucho que yo insistiera y... No, le interrumpió Candy, creyendo lo necesario. Lástima no haber llegado mucho antes de que ese hombre secuestrara tu corazón y no haya sobre la tierra caballero andante capaz de liberarlo. Brad, ¿insinúas que tú...? Brad no contestó. Cerró por unos segundos los ojos, suspiró y la miró. Estaba tan cerca de ella que cuando abrió de nuevo los ojos, la contemplaron con una conmovedora tristeza. Yo, en verdad, lo siento, Brad. Ese lo siento, Brad, y el tono que has empleado para decirlo me reafirma en mi conclusión de que no tendría ningún sentido que te hablara de mis sentimientos, Candy. Candy movió la cabeza y abrió la boca para decir algo, pero él se la adelantó. Pero he decidido hacerlo. Se dice que las cosas parecen menos graves cuando se cuentan a otra persona. No sé si eso funcionará también para los males del corazón, dijo, arqueando una ceja y sonriéndola de nuevo. Nunca llegué a creer que esto podría sucederme a mí. Ni siquiera pensaba que el amor existiera. Pero tú echaste por tierra todas esas teorías desde el primer momento que te vi en el tren, sentada en el suelo sobre tus posaderas. Enamorarse siempre me pareció cosa de necios, pero cuando te fui conociendo, llegué a la conclusión de que era un sentimiento hermoso. Y me dije a mí mismo, no, la idea de jurarle amor eterno a una mujer, llevarla hasta el altar y compartir con ella la vida, no es en absoluto desagradable. Sin embargo, un día me hablaste del amor tan fuerte que sentías por otro hombre y entendí por qué siempre había pensado que ese sentimiento era para los necios y por qué siempre traté de evitar caer en sus redes. Pero así es la vida. No siempre las cosas salen como uno desea. Yo lo siento, Brad. Lo siento muchísimo. Siento no corresponder a tus sentimientos. Y en verdad créeme que lo lamento porque eres un hombre extraordinario. Cualquier mujer te amaría, pero no tú, contravino él con un tono amargo, en cambio, sin borrar la sonrisa de su rostro. Candy negó brevemente con la cabeza y después clavó la vista en el suelo, pero él colocó un dedo bajo el mentón de ella y volvió a elevarla la cabeza. De nuevo la contempló. Lo que expresaba su mirada en aquel momento se correspondía totalmente con lo que acababa de confesar. ¿Puedo besarte, Candy? ¿Puedo darte un beso de despedida? La pidió, casi la imploró en un murmullo. Candy sonrió y afirmó con la cabeza. Brad la tomó entre sus brazos y puso sus labios sobre los de ella. Su boca se abrió en un profundo beso. Un beso experto y destinado a hacerla claudicar. Pero ella no lo hizo. Fue muy agradable su manera de besarla, pero fue tan solo eso, una sensación placentera, provocada por un hombre extremadamente apuesto y con una sobrada experiencia a sus espaldas. Cuando él interrumpió el beso, sujetó el rostro de Candy entre las manos. «Besas muy bien, Brad», dijo Candy lo primero que se le ocurrió. En verdad, trataba de quitarle dramatismo a ese momento y aliviar el posible malestar del hombre al no haber sido capaz ni siquiera de devolverle el beso. Pero no sirvió de nada, ¿verdad? No logré sacar a ese hombre de tu corazón y ponerme yo en su lugar, ¿no? Bromeaba
pero algo la decía que sus palabras llevaban gran parte de seriedad. Como tú dijiste hace un momento, llegaste demasiado tarde. Quizás todo hubiera sido diferente si... No sigas, le interrumpió en un murmullo él. Si tu intención era hacer que me sintiera mejor, no lo has conseguido, Candy. De nuevo utilizaba un tono distendido. En verdad, esto duele más. Lo que pudo haber sido y nunca será. Son palabras bastante difíciles de asimilar en este momento. Hizo una mueca para contrarrestar la veracidad de sus palabras. Una vez más volvió a sonreírla. Después besó con ternura su frente, antes de decir: hasta siempre, Candy. A pesar de todo, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuídate mucho. Una sensación rara embargó a Candy mientras veía alejarse a ese hombre del vestíbulo del hotel. Quizás se debió a que tuvo el presentimiento de que jamás volvería a verle, que el Dr. Bradford Warner no volvería a trabajar a su lado, que Bradford Warner había dejado de formar parte de su vida desde ese preciso instante. Y Terry no había venido. Esperó en la habitación del hotel más tiempo de lo recomendable por si él llegaba en último momento para despedirse de ella. Pero no lo hizo, y todo ese tiempo que dedicó a esperarle casi la hace llegar tarde a la estación para tomar el tren, con lo cual tuvo que abandonar el hotel precipitadamente y se vio obligada a tomar un taxi en lugar de un carruaje si quería llegar a tiempo. Por otro lado, estaba deseando marcharse de Nueva York cuanto antes, y si llegaba con el tiempo justo para abordar el tren, se evitaría tener que esperar en el andén y que sus pensamientos la llevaran por caminos que la harían sentirse peor de lo que ya estaba en esos momentos. Sin embargo, en ese día nada parecía salir como se esperaba. Nada más llegar al andén de la estación, uno de los operarios anunciaba que el tren con dirección a Chicago iba a salir retraso como consecuencia de una avería. ¿Qué otra cosa podría hacer sino resignarse? Pensó Candy, dando pequeños paseos de un lado a otro por el andén. La tarde se había tornado fría para sentarse a esperar a que el tren anunciara su salida. Tal vez tomar un café caliente en el establecimiento que estaba situado unos metros más adelante sería una buena idea. Tomó las maletas y se volvió para dirigirse al lugar, pero al hacerlo, los ojos de Candy se abrieron desmesuradamente. Ahí, frente a ella, estaba Terry. Se le veía tan abatido y con una expresión de sufrimiento en su rostro que Candy tuvo que hacer un gran esfuerzo para no arrojarse a sus brazos y tratar de consolarle. «Terry», dijo ella en un murmullo, «creí que me marcharía de Nueva York sin poder despedirme de ti, sin verte por última vez. Fui al teatro y a tu apartamento, pero...» «Lo sé, Candy, me lo dijeron», le interrumpió él con un tono impaciente. «Cuando te presentaste en el teatro, les dije que te comunicaran que no estaba, para que te marcharas. Y cuando fuiste a mi apartamento, no quise abrir la puerta». «Pero, Terry, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste precisamente aquí, a la estación?» Los ojos de Candy habían comenzado a humedecerse. Esto hará... Quiso continuar, pero el sonido de sus palabras entrecortadas se apagó. «Las cosas más difíciles, ¿no?», añadió él, lo que Candy tuvo la intención de señalar, como hace años, cuando quise llevarte a la estación y tú te negaste, con esas mismas palabras.
La joven logró asentir con la cabeza. No tenía pensado venir, aseguró Terry e hizo una pausa. Clavó la vista en el suelo y cerró los ojos. En el último momento fui hasta el hotel donde estabas hospedada y me dijeron que ya te habías marchado. Mis pasos me condujeron hasta aquí, mientras deseaba que fuera demasiado tarde y que el tren hubiera salido antes de que yo llegara. De nuevo hizo una pausa. Su voz comenzaba a sonar entrecortada. Tragó con dificultad. La miró embargado por una profunda tristeza y prosiguió. Y, sin embargo, al llegar a la estación, corrí tan rápido como me fue posible para llegar a tiempo y poder verte una vez más. Y al mismo tiempo seguía pidiendo para que ya te hubieras marchado, porque no tiene ningún sentido que esté aquí. Nada cambiará la realidad, por mucho que yo... Todo vuelve a ser como aquella vez. Nos dijimos adiós por Susana, para que siguiera viva, y ahora que se fue, su partida vuelve a alejarnos. Las palabras de Terry calaron en su mente y se clavaron en su corazón como millares de puñales afilados. Algo que ella ya sabía desde antes de que muriera Susana, pero en aquel momento, la verdad, había tomado conciencia de manera abrupta. La sintió cernirse sobre ambos y con fuerzas renovadas les separaba con sus poderosos brazos invisibles. El labio inferior de Candy comenzó a temblar. Sus ojos se habían inundado por completo de lágrimas. Se llevó las manos a la cara y estalló en un llanto amargo y desconsolado, fustigado por la más cruel ironía. En cuestión de segundos sintió los cálidos y fuertes brazos de Terry, estrechándola contra su cuerpo. Sintió su cara enterrada entre sus rizos. Sintió los fuertes latidos de su corazón bajo su mejilla. Y Candy lloró mientras murmuraba su nombre entre sollozos, casi de manera ininteligible, y rodeó con desespero su cintura. Terry percibió la humedad de sus lágrimas traspasar a través de la tela de su camisa. No dijo nada, ni una sola palabra salió de sus labios. Sencillamente se limitó a abrazarla con más fuerza, a abrazarla con el cuerpo y con el corazón. El silbato del tren anunció su inminente partida. Los ojos de Terry, vestidos por una amarga tristeza, se desviaron por unos segundos hacia la puerta del vagón que tenía enfrente suyo, hacia la puerta que pondría punto y final a una historia de amor que nunca pudo verse realizada. Candy se desprendió del abrazo de Terry muy lentamente, con tanto miedo a soltarle que un estremecimiento recorrió todo su cuerpo de pies a cabeza. Tomó las maletas apiladas y se volvió hacia la entrada del vagón. Subió el primer peldaño. La mano de Terry la sujetó por la muñeca. Muy despacio se volvió hacia él. Con el rostro bañado por las lágrimas, clavó la vista en los hermosos ojos azul verdosos de él. Esos hermosos ojos que nunca más iban a mirarla. La mirada implorante de Terry la paralizó. Candy negaba con la cabeza, casi de manera inapreciable. Terry se mantuvo en silencio. No puede ser, Terry, no puede ser, repetía Candy en un tono muy bajo, mientras continuaba moviendo la cabeza para ratificar sus palabras. Candy se obligó a retirar la mano
que él aún sujetaba, muy despacio. Nada más la punta de sus dedos les mantenía ya en contacto. No, no puede ser. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Candy de los labios de Terry. Acto seguido, el hombre clavó la vista en el suelo y no volvió a mirarla. El último silbato de aviso, el vapor procedente de la locomotora y el ruido del engranaje de las ruedas del tren al ponerse en marcha supusieron el inicio del recorrido de una larga distancia que les iría alejando cada vez más al uno del otro. El inicio de un viaje definitivo y sin retorno. Candy contempló por la ventanilla la imagen de Terry, cada vez más distante en el andén de la estación, pero él no la miró. Permanecía con la vista clavada en el suelo, las manos en los bolsillos del pantalón. La expresión sombría de su rostro, la profunda tristeza que se apreciaba en él, fue la última imagen que se quedó grabada en su retina. Una imagen que supo jamás podría olvidar. Y Terry se quedó allí minutos después de que el tren hubiera desaparecido ya en la distancia, sin mirarla ni una sola vez.